La historia de Judá comienza en un hogar complejo, marcado por rivalidades y sentimientos encontrados. Es el cuarto hijo de Jacobo y Lea, una madre que vivía a la sombra del amor que Jacobo sentía por su otra esposa, Raquel. Cada hijo nacido de Lea llevaba consigo el peso de ese anhelo, el deseo profundo de ser vista, amada y valorada. Cuando nace Judá, Lea decide darle un nombre que expresa un giro interior. Lo llama Judá, que significa alabanza, y declara: «Esta vez alabaré a Jehová». Es una afirmación que mezcla gratitud, resignación y esperanza. Crecer en la casa de Jacobo no era sencillo. El hogar estaba dividido entre dos esposas que competían constantemente por afecto y reconocimiento. A estos se sumaban las siervas, Bila y Silpa, que también daban hijos a Jacobo y ampliaban aún más la red de celos y comparaciones. En total, eran muchos hermanos, cada uno con su madre, su historia y su propio lugar dentro de la familia. En ese ambiente, Judá aprende pronto a moverse entre tensiones. Las diferencias entre las madres derivan en roces entre los hijos, y aunque todos pertenecen a la misma familia, no todos viven con el mismo trato ni reciben la misma atención. Jacobo, influenciado por su amor por Raquel, tampoco logra ofrecer un trato igualitario. Esto crea un clima donde la competencia se vuelve parte de la vida diaria. Judá crece junto a los hijos de Lea, Rubén, Simeón y Leví. Entre ellos existe una cercanía natural, no solo por compartir a la misma madre, sino por ocupar posiciones contiguas en el nacimiento. Sin embargo, Judá comienza a destacarse de manera distinta. No es el primogénito ni el más impulsivo, pero desde joven muestra solidez y capacidad de asumir responsabilidades. Su voz empieza a tener peso entre los hermanos, especialmente en momentos de decisión. Este primer capítulo de su vida nos presenta a un hombre formado en medio de presiones familiares y emociones intensas. La historia de Judá no surge de un entorno ideal, surge de una familia fragmentada, donde las heridas conviven con las promesas de Dios. Y es precisamente allí, en ese terreno irregular, donde Judá empieza a desarrollar el carácter que más adelante marcará la historia del pueblo de Israel. La relación entre Judá y sus hermanos cambia notablemente cuando José, hijo de Raquel y favorito de Jacobo, empieza a destacar dentro de la familia. Jacobo no oculta su preferencia. Le regala a José una túnica especial, un manto largo y ornamentado que en aquella cultura simbolizaba distinción, autoridad y cariño singular. Para los demás hermanos, ese gesto no era un regalo más, sino una señal clara de que José ocupaba el lugar que muchos de ellos habían deseado durante años. A esta tensión se suman los sueños de José. Él los comparte con entusiasmo juvenil, pero sin medir cómo su relato cae en oídos ya sensibles. En esos sueños, José se ve a sí mismo en una posición superior, y sus hermanos inclinándose ante él. Lo que para José es una visión prometedora, para los demás se convierte en una provocación. La irritación crece hasta convertirse en resentimiento abierto. Judá forma parte de ese grupo que observa con molestia cómo José recibe un trato que ninguno de ellos ha conocido. Sin embargo, a diferencia de Simeón y Leví, más impulsivos y violentos, Judá no se mueve por la furia inmediata. Está herido, sí, pero su pensamiento es más estratégico que explosivo. La situación llega a un punto crítico cuando los hermanos, en el campo, ven venir a José desde lejos. Lo reconocen por la túnica. Allí, lejos de la protección de Jacobo, surge el plan más oscuro: matarlo. La propuesta no viene de Judá, pero él está presente cuando la idea se discute con seriedad. Algunos buscan deshacerse de José por completo, otros dudan. Rubén, el mayor, intenta evitar la muerte de su hermano ocultamente,
planeando rescatarlo después. En medio de esa mezcla de odio, miedo y confusión, Judá propone una alternativa que cambiará la historia: vender a José como esclavo a una caravana de ismaelitas que pasa por el camino. Su argumento es frío pero efectivo. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Ese razonamiento convence a los demás. No salva a José, pero lo aparta de la muerte. José es vendido, arrancado de su familia y llevado hacia Egipto. Ninguno de los hermanos dimensiona aún las consecuencias de ese momento. Para ocultar su acción, los hermanos deciden engañar a Jacobo. Toman la túnica de José, la manchan con sangre de un animal y se la presentan a su padre. Jacobo, profundamente afligido, asume que su hijo ha sido devorado por una fiera. El dolor lo consume, y aunque los hermanos no dicen una mentira directa, permiten que Jacobo crea lo peor. En ese silencio culpable, Judá también queda atrapado. Él no ejecutó violencia directa, pero participó en la decisión, impulsó el plan y presenció el sufrimiento de su padre. Con el paso de los días, la casa de Jacobo se convierte en un lugar pesado. La ausencia de José, la tristeza prolongada de Jacobo y el secreto compartido generan distancia entre los hermanos. Cada uno lleva la culpa a su manera. Para Judá, ese peso será una carga que marcará decisiones futuras. Este episodio, duro y decisivo, es la primera gran grieta en la historia familiar, pero también es el comienzo del cambio interior de Judá, un proceso que se desarrollará a través de errores, responsabilidades y nuevas oportunidades. Después del episodio con José y de convivir con el dolor de su padre, Judá toma distancia. No se trata solo de un cambio geográfico, es una separación emocional. La culpa, la tensión en la familia y el ambiente cargado lo empujan a buscar un nuevo comienzo lejos de la casa de Jacobo. Así, Judá se establece entre los cananeos, una decisión que ya muestra un cierto quiebre con sus raíces y tradiciones. En ese nuevo entorno, Judá forma su propia familia. Se casa con la hija de un hombre llamado Súa y, con el tiempo, nacen sus 3 hijos, Onán y Sela. Judá parece querer construir algo diferente, quizá más simple, más suyo, lejos de los conflictos que marcaron su juventud. Durante algún tiempo, su vida avanza con normalidad. Cuando su hijo mayor, alcanza la edad necesaria, Judá le busca una esposa llamada Tamar. La Biblia no describe detalladamente el carácter de Tamar, pero sí nos muestra que, desde el inicio, su historia estará marcada por pérdidas y decisiones ajenas a su control. Poco después del matrimonio, muere. El relato bíblico solo señala que su conducta desagradaba a Dios. El hecho concreto es que Tamar queda viuda muy joven. Según la costumbre del levirato, una práctica que buscaba mantener la descendencia familiar y proteger a la mujer, el siguiente hermano debía tomar a Tamar como esposa para darle un hijo que llevara el nombre del fallecido. Así, Onán, segundo hijo de Judá, recibe esta responsabilidad, pero él se niega deliberadamente a cumplirla. Su deshonestidad y egoísmo provocan la desaprobación divina, y también él muere. Ahora Tamar queda nuevamente viuda, sin hijos y sin protección. Y Judá, que ha perdido a 2 hijos en circunstancias similares, comienza a temer que su tercer hijo, Sela, corra la misma suerte. Aún sabiendo lo que establece la ley familiar, Judá decide posponer la entrega de Sela con una excusa. Le pide a Tamar que regrese a la casa de su padre y espere. El tiempo pasa y queda claro que esa promesa no será cumplida. Judá no confronta su miedo ni asume plenamente su responsabilidad. En vez de buscar justicia para Tamar, la deja en un estado de incertidumbre. Para ella, significa vivir como una esposa sin marido y como una viuda sin futuro.
Para Judá, es una evasión que pronto lo enfrentará con una verdad que no podrá ignorar. Esta parte de la historia abre un capítulo decisivo en la vida de Judá. Una crisis moral que no solo revelará sus fallas, sino que también será el punto de partida de su transformación. El tiempo pasa y queda claro que Judá no cumplirá su promesa. Tamar, consciente de que su futuro depende de esa descendencia que le corresponde por derecho, toma una decisión audaz. No busca humillar a Judá ni vengarse. Busca justicia dentro del marco de su propia cultura. Sabe que, si espera pasivamente, quedará olvidada. Por eso elabora un plan que expone la negligencia de Judá sin recurrir a la violencia. Cuando se entera de que Judá viajará por un camino cercano, Tamar se cubre el rostro y se disfraza como una prostituta de la zona. Se coloca en un lugar visible, donde sabe que Judá pasará. Él la ve, pero no la reconoce. La apariencia, junto con el tiempo transcurrido desde su última interacción, le impiden identificarla. Judá se acerca y la busca, ignorando que está comprometiéndose con su propia nuera. Como pago, le promete un cabrito, pero Tamar, previsora, exige una garantía hasta que ese pago llegue. El sello, el cordón y el bastón de Judá, objetos personales que funcionan en esa época como identificación. Judá accede. La unión ocurre y Tamar queda embarazada. Meses después, cuando el embarazo se hace evidente, llegan noticias a Judá. Su nuera, todavía considerada parte de su familia, está encinta. Para Judá, que no reconoce aún su responsabilidad, la situación es una ofensa grave al honor familiar. Ordena que sea castigada. Es un juicio rápido, basado en la apariencia de una falta moral que él mismo, sin saberlo, ha cometido. Pero Tamar no se defiende con palabras. Simplemente envía las prendas que Judá le había entregado, su sello, su cordón y su bastón. La evidencia es irrefutable. Judá entiende de inmediato lo ocurrido. Su respuesta no intenta justificarse ni minimizar su falta. Solo pronuncia una frase que marca un punto decisivo en su vida moral. Ella es más justa que yo. Es una confesión que revela claridad y humildad. Judá reconoce su incumplimiento, su negligencia y su juicio apresurado. Es el momento en el que deja de huir de su responsabilidad. La voz del hombre que propuso vender a su hermano ahora admite su propio pecado sin rodeos. Tamar da a luz a gemelos, Fares y Zara. El nacimiento mismo es inusual. Una mano sale primero, luego se retira, y finalmente nace el otro niño, Fares, quien se convierte en el primogénito. Este detalle, extraño pero registrado cuidadosamente, subraya que algo fuera de lo común está ocurriendo. De esa línea, de la descendencia de Fares, saldrán los reyes de Israel, incluido David, y siglos después nacerá el Mesías. Así, una historia marcada por decisiones difíciles, engaños, temores y errores, se convierte en parte de un propósito mayor. Lo que comenzó como una crisis moral termina siendo un eslabón esencial en la cadena de la redención. Judá, a través de esta experiencia, no solo cambia su conducta, comienza a desarrollar un sentido de responsabilidad que será fundamental en los capítulos siguientes de su vida. Muchos años después de la venta de José, la vida de Judá y de toda la familia de Jacobo vuelve a tomar un giro decisivo. Una gran hambruna golpea la región. Los campos dejan de producir, el ganado escasea y las reservas familiares comienzan a agotarse. En esa situación crítica, Jacobo escucha que en Egipto hay alimentos disponibles. Sin alternativa, envía a sus hijos, excepto a Benjamín, el menor, para comprar grano. Los hermanos llegan a Egipto sin imaginar que el hombre a cargo de los almacenes, el gobernador que administra la distribución de alimento, es José. Él los reconoce de inmediato. Ellos, en cambio,
no lo identifican. José viste como egipcio, habla a través de intérpretes y ocupa un cargo de autoridad que no pueden relacionar con aquel hermano perdido. La tensión aumenta cuando José, todavía sin revelar su identidad, retiene a Simeón y exige que regresen con Benjamín para demostrar que no son espías. Esta condición coloca a la familia en una situación muy delicada. Jacobo, marcado por la pérdida de José, se resiste a dejar ir a su hijo menor, el último hijo de Raquel. Pero la hambruna empeora y las reservas se agotan. La familia entera está al borde de la desesperación. En ese momento, Judá da un paso al frente. Ya no es el joven que proponía soluciones prácticas sin medir sus implicancias. Tampoco es el hombre que evitó sus responsabilidades con Tamar. La experiencia, el arrepentimiento y la madurez lo han transformado. Judá comprende la gravedad de la situación y la necesidad de un compromiso real. Dirigiéndose a su padre, pronuncia palabras que muestran una autenticidad nueva. Yo me hago responsable de él. No es una frase simbólica. Judá pone su vida, su honor y su futuro como garantía por Benjamín. Promete traerlo de vuelta sin falta. Lo que antes había sido impulsividad, ahora es liderazgo. Lo que antes había sido evasión, ahora es sacrificio. El padre, agobiado por la necesidad y conmovido por la determinación de Judá, finalmente accede. Los hermanos emprenden el viaje de regreso a Egipto, esta vez acompañados por Benjamín. Judá ya no viaja solo como uno más del grupo, sino como aquel que ha asumido la responsabilidad más grande. Ese viaje marcará el momento en que su carácter renovado quedará plenamente expuesto. La historia se acerca a una de sus escenas más intensas. Judá está a punto de enfrentar a José una vez más, pero en un contexto completamente distinto. Lo que comenzó como culpa ahora empieza a convertirse en intercesión. Cuando los hermanos regresan a Egipto con Benjamín, José continúa con su plan para ponerlos a prueba. Les da alimento, los trata con formalidad e incluso los invita a comer. Sin embargo, antes de dejarlos partir, coloca una copa de plata en el saco de Benjamín. Luego ordena detenerlos y acusarlos de robo. Los hermanos, sin entender nada, vuelven ante el gobernador. Allí, José declara que el único que debe quedarse como esclavo es aquel en cuyo saco apareció la copa, Benjamín. Para el grupo, esto es devastador. Perder a Benjamín significaría destruir por completo a Jacobo, pero para Judá es algo más. Es el momento que determinará quién es él realmente, no solo ante José, sino ante Dios y ante su propia conciencia. Judá da un paso al frente y pronuncia uno de los discursos más conmovedores de toda la Biblia. Habla con respeto, pero también con una sinceridad que no deja lugar a dudas sobre su transformación. Recuerda la vejez y fragilidad de su padre. Relata cómo Benjamín es el último hijo de la esposa amada. Explica la promesa que él mismo hizo y describe el dolor insoportable que traería perderlo. A medida que habla, Judá no solo defiende a Benjamín, se desnuda emocionalmente. Reconoce implícitamente el daño que la familia lleva arrastrando desde la pérdida de José. Cada palabra muestra que ya no es el hombre que alguna vez cedió al resentimiento y propuso vender a su hermano. Ahora, ante la posibilidad de repetir una historia de pérdida, Judá se coloca voluntariamente en el lugar del sacrificio. Su propuesta final es directa y decisiva. Él mismo se ofrece como esclavo en lugar de Benjamín. Con una sola frase, expone el cambio más profundo de su vida. ¿Cómo volveré a mi padre si el muchacho no va conmigo? No puede soportar la idea de ver a su padre sufrir otra vez. No puede repetir la tragedia que él ayudó a provocar años atrás.
La voz que antes impulsó una traición, ahora implora misericordia. La mano que participó en una venta, ahora ofrece su libertad. Este acto de entrega total rompe la resistencia de José. El gobernador egipcio, hasta entonces impenetrable, ya no puede contener la emoción. Lo que Judá ha demostrado, valentía, amor sacrificial y responsabilidad, es precisamente lo que José necesitaba ver, no solo por justicia, sino para entender que su familia había cambiado, que sus hermanos no eran los mismos jóvenes que lo vendieron aquel día en Dotán. La intercesión de Judá desencadena lo inevitable. José revela su identidad. La máscara del gobernador cae, el pasado se expone y la familia se desmorona en lágrimas, pero no en destrucción, sino en perdón. Este momento, que podría haber sido de condena, se convierte en el inicio de la reconciliación más profunda de la historia de Jacobo. Judá, que años atrás había sido parte de la fractura, ahora se convierte en el puente que permite la restauración. Su transformación no es superficial ni momentánea, es la evidencia de que las personas pueden cambiar cuando enfrentan su culpa y asumen su responsabilidad. Y es también el punto donde su papel en la historia de Israel adquiere una dimensión completamente nueva. Al final de su vida, Jacobo reúne a sus hijos para pronunciar sobre cada uno una bendición profética. No son meras palabras de despedida, son declaraciones que describen el carácter de sus hijos y anticipan el futuro de sus descendencias. Cuando llega el turno de Judá, Jacobo pronuncia una de las bendiciones más significativas de toda la Escritura. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Con estas palabras, Jacobo anuncia que la autoridad, el liderazgo y la realeza quedarán asociadas para siempre con la línea de Judá. El cetro representa el gobierno. Silo se interpreta como una figura mesiánica, alguien que trae paz y plenitud. Es una declaración que supera el contexto familiar y se proyecta hacia la historia completa del pueblo de Israel. Con el paso de los siglos, esa bendición se cumple de manera clara. De la línea de Judá surgen los reyes que marcarán la identidad del reino. David, el pastor convertido en rey, figura central de la historia bíblica. Salomón, su hijo, recordado por su sabiduría y por la construcción del templo. Y después, una larga sucesión de líderes que gobernarán Judá incluso en tiempos difíciles. Finalmente, siglos más tarde, nacerá de esta misma tribu aquel a quien todas estas promesas apuntaban: Jesús, el Mesías, llamado en Apocalipsis el León de la tribu de Judá. Con él, la bendición de Jacobo alcanza su cumplimiento más profundo.